Saludos, mi nombre es Jimena Apisdorf y esto es Desde el Escritorio. Pues en lo que llevamos del año hemos tenido como ciertos acercamientos a algo que creo que se podría llamar como una especie de falso feminismo. ¿Y a qué nos referimos con este falso feminismo? Nos referimos a prácticas que se están ejerciendo desde las cúpulas del poder, ya sean desde el poder simbólico o desde el poder real, al tratar de acercarse a las cuestiones feministas o de mujeres, pero que al final de cuentas nada más resulta como una especie de pinkwashing, que es este concepto que se refiere a que una organización o cuando algo quiere acercarse a cuestiones, otra vez que nos referimos a cuestiones de mujeres o a cuestiones, por ejemplo, ahorita que acabamos de ver sobre la lucha del cáncer, dicen, vamos a pintar de rosa y ya con eso solucionamos todo lo que está sucediendo. Y pues la realidad es que pintando de rosa no se solucionan muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles han sido estas cosas. Primero que nada, antes de la manifestación del 8 de marzo de este año, hubo una contratación masiva de mujeres policías en una organización que por lo regular tiene como muchísimas cuestiones que tienen que ver con el machismo y en una organización específicamente machista. La contratación de mujeres resulta un poco problemática por todas las circunstancias en las que ellas mismas tienen que pasar dentro de su misma organización. Entonces tenemos ese primer hecho. Luego, pero aparte, estas mujeres que acaban de contratar son las mujeres que ponen al frente cuando son las manifestaciones feministas. Entonces tenemos el discurso de tener dos mujeres que están luchando por la igualdad de género en condiciones totalmente diferentes y que creo que eso es una visión que es muy interesante de visitar y de poder hacer un análisis. ¿Cuál es la visión de las mujeres que están yendo a estas manifestaciones y que están haciendo estos actos? ¿Y cuál es la visión de estas otras mujeres que también son víctimas de este patriarcado? ¿A qué nos referimos? Pues al final de cuentas las organizaciones policiales en México ahorita no están sufriendo como de muy buena fama. Bueno, más bien no tienen nada de buena fama. Y tienen problemas para adquirir sus propias herramientas de trabajo, ya sea desde los uniformes hasta las cuestiones como para poderse defender ellas mismas. Tienen que pagar altas cuotas para poder participar de todo esto y ni siquiera hay un censo en el que diga cuántas mujeres policías hay en la Ciudad de México. Entonces, regresamos al punto. La noticia es, se contratan más mujeres policías, pero esas mujeres policías son las que van a estar en contra de estas otras mujeres que también están luchando por los derechos de ellas y que las ponen en unas condiciones totalmente de desventaja dentro de la sociedad. Luego tenemos un segundo discurso, que es el de la contratación de mujeres escultoras para hacer este paseo de las heroínas que se está inaugurando actualmente en el Paseo de la Reforma, ¿no? Entonces van a haber cerca de 14 nuevas representaciones de las mujeres que la verdad es que nos deberíamos de preguntar qué tan válido es hacer la representación de estas mujeres si consideramos que la representación de los hombres que llevan ahí desde el siglo XIX ya ni sabemos quiénes son. Estas representaciones, que por lo regular están inscritas en un discurso decimonónico de lo que se supone que es una escultura dentro de la academia del siglo XIX, justamente decimonónico, pues lo hacen unas nuevas mujeres que están inscritas en una especie pues como de fábrica, por decirlo así, de un grupo muchísimo más amplio que llevan haciendo las esculturas desde el siglo XIX, literal. Bueno, no, desde principios del siglo XX, no voy a exagerar. Pero que estas nuevas representaciones hacen gestos que no tienen nada que ver con el empoderamiento de la mujer y que no tienen que ver con cuestiones feministas. ¿A qué nos referimos? Yo he visto dos, básicamente, que es la de Sor Juana Inés de la Cruz, que tiene una postura muy poco usual para una monja del siglo XVI. Y la otra es Margarita, la esposa de Benito Juárez, que también tiene un gesto muy poco, pues, identificable con una mujer que tuviera poder, ¿no? Entonces,
estas representaciones que están hechas por mujeres y que son representaciones de mujeres, no quitan el hecho de que la representación femenina sigue siendo bajo una mirada masculina. Entonces ahí tenemos otro falso de lo que significa el feminismo. No porque las cosas las hagan las mujeres, eso quiere decir que escapan de hacerlo en la mirada que quieren los hombres o entienden los hombres, que es una cuestión feminista. Bueno, no los hombres, la sociedad heteropatriarcal, vamos a ponerlo así, porque también hay mujeres. ¿Cómo querrían estas representaciones? Entonces, hay otra vez como un falso guiño al feminismo a partir de todo eso. Y luego tenemos estos hechos que han sucedido que tienen que ver con el mundo de la cultura y me van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver aquí, Jimena? Por un lado, el pasado 12 de octubre, el llamado, mal llamado, Día de la Raza, cuando yo crecía, y que hoy en día no sé cómo se llama, en Netflix se presentó un documental que era cómo Nacho Cano está haciendo un musical sobre la Malinche. Y entonces otra vez tenemos a alguien dentro de un poder simbólico que podría ser el poder de la cultura, siendo que Nacho Cano ha sido como uno de los creadores más reconocidos en los últimos años. O sea, recordemos que él fue el que hizo el grupo Mecano y hizo esta obra musical de Hoy no me puedo levantar, que ha sido muy exitosa y muy famosa, y que es buen músico dentro de eso, pero que se mete en estos terrenos que son muy pantanosos, justamente como me imagino que es en Miami, y decide hacer un musical en inglés sobre la historia de amor entre la Malinche y Hernán Cortés, que en realidad yo creo que se tendría que haber llamado Hernán Cortés, porque tiene que ver más con Hernán Cortés que sobre la Malinche, en el sentido de que del pueblo de donde es Nacho Cano, su papá, el vecino es de donde es Hernán Cortés. Entonces digamos que sí hay como una cercanía entre las dos historias que se presentan ahí, ¿no? Entonces tenemos estas historias que se están presentando de manera masiva en la que participa el gobierno mexicano a través de el director del INAH, el director de antropología, la directora del Templo Mayor, el conservador del Palacio Nacional, y que reafirman lo que está diciendo Nacho Cano, de que básicamente, pues gracias a que se juntó Hernán Cortés con la Malinche, pues creció esta historia de amor, que si eso es una historia de amor, estoy muy preocupada, y que nació el mestizaje y la idea de la hispanidad. Entonces, tenemos ese problema que es otra vez, voy a retomar un personaje histórico que no es de mi cultura, sino es de otra cultura completamente diferente. Lo voy a presentar en inglés, lo voy a presentar a partir del hip hop, como tipo Hamilton, que no tiene nada que ver con Hamilton, y voy a contar esta historia que reafirma un discurso que se está manejando dentro de la derecha española y que está muy cercano a Vox. Entonces, ahí tenemos otra vez el problema del falso feminismo. No, pero es que yo estoy hablando sobre la historia de una mujer. No es cierto, no estás hablando la historia de la mujer, estás hablando la historia de Hernán Cortés, pero estás ocupando elementos de lo que está sucediendo en la cultura popular para poder decir que tiene que ver con una cuestión del empoderamiento femenino, y eso no es cierto. Finalmente tenemos lo de Carmen Mola. ¿Qué es Carmen Mola? Sí que es, porque es un invento y es la forma en que creo que se tendría que hablar sobre ella. Hace unos días se dio un premio que se llama Premio Planeta, que justamente en este certamen creció a 1 millón de euros a una obra de esta autora, ¿no? Y entonces empezaron las preguntas de si Carmen Mola se iba a presentar o no, porque ya había presentado otros 3 libros y había dicho que ella no quería aparecer en público porque era una mujer que era profesora de universidad, que tenía 3 hijos, que no quería que su familia pensara que ella tenía estos pensamientos acerca de una novela negra, acerca de un thriller, y que no quería estar identificada con eso.
Y entonces la única forma en que contestaba entrevistas esta Carmen Mola era a través de correo electrónico. Entonces, hasta ahí, ok, gana Carmen Mola, se dice que si se va a presentar o no se va a presentar para recibir el premio, se presenta y ¡oh, la, la! Son 3 hombres, son 3 guionistas que se juntaron una tarde y dijeron, vamos a escribir una novela negra, pero como no nos van a querer publicar porque somos 3 hombres, vamos a ponerle el nombre, o un nombre femenino. Y entonces deciden ponerle Carmen Mola. Y entonces hay como muchas discusiones, ¿no? De si se vale, si no se vale, si es legal o es ilegal. La realidad es que ellos sí hicieron una persona de Carmen Mola al contar una historia, porque pudieron haber dicho, es un seudónimo, punto, no contesta entrevistas, no esto, no lo otro, pero inventaron toda una historia de por qué Carmen Mola no se presentaba, por qué Carmen Mola no daba entrevistas, por qué Carmen Mola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que molesta? Molesta el engaño, molesta el hecho de que ellos crean que simplemente el cambiar un nombre no pasa absolutamente nada, y estamos en sociedades donde personas literalmente mueren por sus nombres. Entonces, ese es el grave problema. Y llegamos a la cereza del pastel. Justamente se acaba de presentar el día de ayer una conferencia, una plática para presentar lo que va a ser la nueva escultura que se encontrará en la glorieta de las mujeres que luchan. Y bueno, el evento totalmente desangelado, totalmente poco profesional, poco institucional, poco, o sea, no sé, o sea, mal. Y en este evento empezaron a platicar acerca de por qué la representación de una mujer prehispánica, voy a decir prehispánica, porque justamente con la discusión de Pedro Reyes nos enteramos que no podemos ocupar la palabra indígena para las personas que son de los pueblos originarios y que son de antes de la llegada de los españoles. Entonces, una mujer prehispánica que se cree que vivió poco antes de la llegada de los españoles en la Huasteca. Y entonces, se encuentra este hallazgo, se empiezan a hacer estudios, ahorita está en el Museo Nacional de Antropología, y deciden, en una decisión salomónica, que por más que he estado buscando los dictámenes de esta decisión salomónica y de las consultas populares que se hicieron para esta decisión salomónica, no he encontrado absolutamente nada que sea lo que va a estar dentro de la glorieta de las mujeres que luchan, ¿no? Y entonces, pero como no puede estar la original porque es una pieza prehispánica de 2 metros, no sé qué, deciden que van a hacer una réplica. Y otra vez tenemos el problema de esta falsa idea de la representación de la mujer, esta falsa idea de la representación de lo que se supone que es indígena, esta falsa representación de lo que se supone que tendría que ser el empoderamiento de las mujeres, que lo estamos viendo con la contratación de las policías, lo estamos viendo con estas escultoras que están haciendo estas representaciones de estas mujeres, lo estamos viendo con la Malinche de Nacho Cano, lo estamos viendo con Carmen Mola y lo estamos viendo con esta mujer indígena. Y entonces pareciera que ocupan elementos de lo que sí significa la lucha feminista para embellecer, para presentar como única, para presentar como extraordinaria estas acciones que se están llevando dentro de estos poderes que, como he mencionado, tienen que ver con el poder fáctico y con el poder simbólico. Entonces, obviamente yo creo que vamos a seguir hablando de este tema porque toca problemas que sí estamos teniendo en la vida real de lo que significa la representación de las mujeres y específicamente la representación de las mujeres feministas. O sea, regresamos al punto. No porque haya la representación de una mujer significa la representación de una mujer feminista. No porque haya la representación de una mujer que es de la época prehispánica tiene que ver con la representación de la mujer actual
indígena. Estaba leyendo justamente que ahorita en Guatemala, una artista guatemalteca, que ahorita se me acaba de... Marilyn algo, ahorita se me acaba de ir su nombre, acaba de hacer un monumento a la mujer indígena dentro de una bienal que se llama la Bienal de la Resistencia. Entonces, ¿qué hizo? Puso el podio lleno de cemento y se subió ella como representación de la mujer indígena viva. Entonces, esas son las preguntas que nos tendríamos que hacer. ¿Cómo queremos que sea la representación de una mujer empoderada viva? No de una mujer que vivió hace 500 años, que no hay estudios, que no hay análisis, que de acuerdo a la presentación del día de ayer, básicamente la movieron de una forma muy poco profesional dentro del hallazgo y que sigue estando llevada de manera poco profesional en los ámbitos que tienen que ver con la cultura. Porque aunque estaban 2 representantes de la Comaep, seguimos sin tener los dictámenes de cómo se tomaron estas decisiones. Entonces, ¿por qué si tenemos los instrumentos adecuados para poder tomar estas decisiones de una manera colegiada y participativa de la Ciudad de México, seguimos sin usar estas herramientas para poder llevarlo a cabo? Entonces, como les decía, de seguro vamos a seguir hablando más acerca de esta falsa apropiación del feminismo y vamos a seguir viendo qué es lo que nos presentan estas autoridades. Y me encantaría saber su opinión. Ya saben, nos pueden escribir aquí en los comentarios y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y lo más seguro es que creo que seguiremos hablando de esto. Turururu, turururu. Hasta la próxima. Mi nombre es Jimena Apisdorf y esto es Desde el Escritorio.